El derecho al olvido. Empezó la vacunación libre para mayores de 18 en provincia. Roberto Feletti acordó con supermercadistas precios cuidados congelados por 90 días. El actor que interpretó al Capitán Kirk de Star Trek viajó posta al espacio y un sismo se sintió fuerte en el Calafate. Un poco trambólico. Otro día más en este hermoso y sacudido país. Seguramente más de una vez borraste alguna publicación o archivaste una foto o video en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con nuestra información en la web? ¿Se puede eliminar el contenido que nos perjudica? En estos casos interviene el derecho al olvido. Es el derecho que tenemos de que Internet se olvide de cierto contenido que hay sobre nosotros en Internet. En agosto de 2020, en Argentina se aplicó el derecho al olvido contra Google en un caso resonante. Natalia De Negri, actriz y conductora, logró que toda su información referida al contenido televisivo sobre el caso Coppola sea borrada de Internet. Acá siempre hay un tema de que hay una tensión, ¿no? Siempre entre el derecho al honor y a la intimidad. Y por otro lado también el derecho a la libertad de expresión. Otro caso que sentó precedente fue el del doctor Fabián Tuizuz Gálvez, quien demandó a Google por indexar en sus resultados de búsqueda imágenes y videos con información falsa referida a que no era médico ni dermatólogo y que tenía denuncias por mala praxis. El doctor Tuizuz sufrió durante 4 años daños y graves consecuencias hasta que en 2019 la justicia federal obligó al buscador a eliminar y bloquear el contenido. ¿En qué casos es aplicable el derecho al olvido? Como siempre, traemos invitados con mucha información archivada para despejar dudas. Imperdibles, sí. ¡Arranca Fuego Amigo! Un programa que te mueve el piso. Escúchame, Yumi. Para, ¿el tema lo elegiste vos? ¿Sabés que no? Pero podría haber pasado, Yumi. A ver, mira, subí el volumen, Yumi, bailá. Dale. Esta sí que es de tu época. No, de mi época. ¿O no? No, está bastante posterior. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Vamos a hablar de un tema... ¿Querés borrar algo de internet sobre tu vida? No. ¿Seguro? Pero conozco mucha gente que sí. ¿Vos? No, yo estaba pensando que quería borrar. Sí, no me gusta cuando ponen mi nombre y ponen cosas que asociadas a mi nombre, no sé, Catalina Elia, padres. ¿Qué les importa a mis padres? Si mi vida privada es mi vida privada. Bueno, ¿y podés borrarlo o no? No, es lo que busca la gente y está ahí. Bueno, va a haber alguien, hay un abogado que por ahí te ayuda a borrarlo. Vamos a ver porque ha logrado muchas cosas de mucha gente que quería borrar cosas de su pasado, que quería mantenerlo en la privacidad. Exacto. A ver, les contamos de qué vamos a hablar. El domingo hablamos de compartir fotos de niños y niñas, de nuestros hijos, de nuestros hermanitos, alumnitos en internet. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la huella digital que se va creando desde chicos en las distintas redes sociales? El lunes hablamos de las estafas digitales y también lo mismo. ¿Qué nos pasa con los datos que dejamos a veces intencionalmente y a veces no en la red y que podemos ser víctimas de estafas? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aquella información nuestra que subimos de forma intencional a internet, pero que hoy quizás nos duele y ya no queremos que esté, y también de aquella información nuestra que otros subieron y que nos hace daño, o que otros subieron y que directamente es mentira. Vamos a hablar de conceptos como fake news, de conceptos como el derecho al olvido, algo que en el mundo más desarrollado se discute muchísimo más y que acá se discute poco, pero tenemos a una de las pocas personas que sabe de verdad sobre derecho al olvido, que es Leguizamón. Y vamos a hablar del caso de Cristina Kirchner, de Natalia De Negri, y tenemos casos e historias en primera persona, así que saludamos también a Mayra y a Eli. Buenas noches, chicas. Y presentamos a nuestros invitados. Simplemente quería decir que hay muchas fake news, que hay muchas generaciones que se valen de internet y de las redes para imbuirse de información. No todo el mundo va al diario papel, eso ya es algo viejo, y hay poco chequeo, y muchas veces, como decía Cata, muchas fake news se toman como reales. Y se mantienen ahí en internet, y quedan y pasan las generaciones, y a veces se toman como reales. Y de hecho muchos periodistas, muchos colegas, y a veces nosotros también metemos la pata, reproducen información falsa.
A veces deliberadamente, a veces simplemente meten la pata. Bueno, hay que tratar de evitar eso y también de eso vamos a hablar esta noche con los siguientes invitados. Los paso a presentar. Está Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre en defensa de los derechos fundamentales. Está Martín Leguizamón, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. Lleva ganados 77 juicios a Google y Yahoo. Y está Fabián Ignacio Tuisus Galvez, que usted fue en el informe, recién veíamos la presentación, médico, cliente de Leguizamón y que demandó y le ganó a Google por... Hay que ganarle a Google, ¿eh? Hay que ganarle a Google, hay que ganarle. Bueno, la cara del doctor, ¿qué quiso decir? No es complicado. ¿No es ¿no? complicado? No. Ah, está agrandado el doctor. Los resultados me dan la razón. Bueno, ¿Cuántos juicios le ganaste? ¿77? A la fecha, 77. 77. ¿Y todos por borrar información que nos hace mal, básicamente? Hay de todo y primero me gustaría aclarar algo con la presentación con respecto al derecho al olvido. Sí. Porque hablaban del caso de Natalia de Negri, donde señalaron que la justicia ordenó borrar todo y no es así. Parcialmente, ¿no? Parcialmente, y estableció una fórmula muy inteligente precisamente para balancear todos los derechos. Para que dijeron, va a borrar toda la información de Internet. No, no es así. La información va a seguir estando, se va a proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, pero en este caso, y la justicia dijo, se desprotegió durante 24 años la honra y el honor de Negri, es hora de protegerlos, pero solo con una fórmula, Natalia de Negri, Natalia Ruth de Negri y Natalia de Negri caso Coppola. Ya te metiste en este caso, así que recordemos un poco qué fue el caso de Natalia de Negri, para quienes están escuchando acá, qué pasó y por qué vos la empezaste a representar y qué pasó en la justicia. Sí, quería decir lo siguiente, doctor, porque por ahí somos más grandes muchos de nosotros, pero pasó hace 25 años. Exacto. Por eso me gustaría refrescarlo para mucha gente que por ahí no tiene idea de qué estamos hablando. Bueno, el derecho al olvido es básicamente eso. Uno de los requisitos es el paso del tiempo, la pérdida del interés informativo y periodístico, y por otro lado, cuando afecta a la honra y la intimidad de las personas. Y distinto a las falsas noticias, debe ser un hecho que ocurrió, un hecho cierto. ¿Podemos contarlo en 2 líneas? Sí, Natalia, siendo menor de edad, participó. Recuerden el caso Coppola, que a la mañana se ventilaba en tribunales de Dolores y al mediodía en un programa de televisión. Siendo menor de edad, hay que recalcar que fue víctima porque era extorsionada, amenazada para que vaya al programa. Y ustedes se imaginen hoy en día un programa de ese tipo con una menor de edad. Sería un escándalo nacional. Sí. Y básicamente lo que ella pretendía, y a mí me pareció lógico desde el primer día que la escuché, es que ella no quería que sus hijos, que están creciendo, puedan ver esa información, que en realidad no tiene interés periodístico ni interés público, distinto el caso en sí. Y se planteó así en la justicia. Porque ella además vive en Estados Unidos, es ganadora de un montón de premios Emmy, conductora de un programa solidario hace muchos años. Además, pero lo que no sabe mucha gente, y a mí esto me preocupa hace tiempo, es que de la causa Coppola 2 surge que fue la real víctima de toda esta situación. La durmieron, vivía amenazada, todo esto generalmente la gente no lo conoce, y yo tuve que estudiar todo eso para poder demostrar a la justicia que era una injusticia, valga la redundancia, que era una injusticia lo que estaba pasando con todo lo que dijo la justicia civil, que todo lo que pasaba en el programa no tenía contenido periodístico e informativo y que no tenía sentido que siga estando a través del nombre de Natalia. Si ingresan por cualquier otro nombre lo van a encontrar. O sea, básicamente lo que dijo la justicia, bien resumido en criollo, ¿qué es? Que a través de la fórmula que les acabo de explicar no se va a entrar a los contenidos para proteger a los hijos de Natalia de Negri, pero si se ingresa por cualquier otro nombre, van a estar todos los contenidos. Muy sencillo. Perfecto. Ahora vamos a ir a otros casos, como el de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, o a uno de los casos líderes sobre derecho al olvido que lo llevaste vos, que es el caso de una modelo. Pero te queremos preguntar a vos, Fabián, que estás acá, porque decíamos, no, la única forma del derecho al olvido y el daño que pueden hacer la información en Internet no es solamente con información de tu pasado, sino también con información falsa. Vos fuiste víctima de eso. Contanos un poco cuál es tu historia, qué te pasó. Claro, bueno, mi historia es bastante dolorosa desde el punto de vista personal. Yo me entero a través de pacientes. Quiero decir que cuando empezó esto, justo había un médico que tenía muchos problemas legales y la gente acostumbra a googlear, que ya se convirtió en un verbo en vez de buscar, googlear. Entonces... ¿Vos sos médico dermatólogo? Yo soy médico dermatólogo, sí. Bien. Y había un cuasi cirujano plástico, un cirujano,
que en esa misma época tenía problemas. Entonces, a mí me recomendaban, en general mis pacientes vienen por recomendaciones, son grupos de mujeres o grupos de personas comunes entre sí, y me recomendaban, como hacían siempre, qué sé yo, la amiga, la madre, o la que sea, me googleaba y aparecía como que yo no era médico, yo había tenido juicios por mala praxis. Al principio yo cuando me entero de esto no entendía mucho qué pasaba, fue como un golpe demasiado grande, porque yo soy muy prolijo en mi profesión. Y te habían bloqueado la matrícula, eso también es lo que claro, decía. También, no, que ni siquiera era médico, Entonces tuve un principio donde no sabía para dónde arrancar. Yo por mis propios medios había buscado un abogado que me pueda asesorar. Esa información, discúlpame que te interrumpa, ¿esa información a dónde estaba subida? ¿A una página de qué? Estaba subida... En Google. No me acuerdo bien, pero en Google. Creo que era YouTube y alguna página inventada, una cosa muy rara, muy rara. ¿Esto hace cuánto tiempo, perdón? Esto fue hace, creo que 5 años. 5 años. Sí, fue mucho tiempo hasta hoy. Sí. Bueno, como le decía, mandé unas cartas documentos a una dirección que yo pensaba que era de Google, vino rebotada, después angustia, problemas. ¿Qué problemas te genera algo así? Primero, enorme impotencia. Yo tenía ratos de enorme impotencia, ratos de enorme odio, que el odio obviamente me tranquilizaba. ¿Impotencia porque de qué sentías? Porque no sabía qué hacer. Sinceramente no sabía qué hacer y no tenía forma de yo llegar a Google. No tenía ninguna forma. ¿Y cómo te afectaba, digamos, en tu vida cotidiana que haya una información falsa y que no la puedas remover? Porque... O sea, yo ya me molesta a veces que haya información mía que digo, ay, ¿por qué subí esta foto? Digo una pavada, ¿no? Pero encima una información falsa y que daña tu honor. Quiero decir, tus pacientes te decían algo, la familia, cuando se enteraron de esta situación, ¿qué es lo que te pasaba? ¿No? Me afectó familiarmente, psicológicamente, físicamente. Aparte, como yo me manejo en un grupo... más o menos el mismo grupo de siempre y mis pacientes en general se conocen, era muy complicado empezar a explicar qué es lo que había pasado. Aparte, yo tampoco entendía lo que me había pasado. ¿No sabías quién escribió eso, ni el origen, ni nada? No tenía idea de nada, no tenía idea de nada. Y un amigo, Adrián Pallares, me lo recomendó Martín. Genio, Adrián. Sí, muy, muy bueno. De ahí fue, apenas se enteró del fallo, 4 años después me escribió, se portó muy bien conmigo y gracias a él lo conocí a Martín. Y bueno, hablando con Martín, ya me tranquilizó. Yo sabía, por el antecedente que él tenía de haberle ganado muchas veces a Google, que las cosas iban a andar bien. Ahora, pero hasta llegar a ese momento, te pregunto, vínculos, familia, amigos, ¿se enteraban? ¿Qué tenías que explicar todo el tiempo? No, es una información falsa. Mira, yo no sabía muy bien qué hacer. Inés Hernández, que paciente mía, se portó muy, pero muy bien. Me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Ella me ayudó mucho en la primera parte de cómo relacionarme y qué hacer con mis pacientes. Entonces también tuve una contención por parte de ella, otra por parte de Martín, y ahí las cosas se empezaron a encauzar hasta que siguieron apareciendo durante 4 años la misma noticia. O sea, ¿en distintos lugares? No. Siempre se repetía en el mismo lugar. Siempre se repetía en el mismo lugar, siempre se repetía por Google, o sea... Era muy raro porque ya había, bueno, Martín después va a hablar de las etapas, pero ya estaba aprobado por el Ministerio de Salud que yo era médico y que no tenía juicios de mala praxis. La Universidad Nacional de Tucumán ratificó que yo era médico y obviamente Google en forma impune seguía y seguía. ¿Perdiste pacientes en ese interín? Muchísimos. Yo teniendo grupos de gente, esos grupos, obviamente algunos te creían, otros no, depende de la confianza, pero... Es lógico que los pacientes se vayan. Es absolutamente lógico y es normal. O sea, si a mí me pasaría lo mismo, un familiar mío, por ejemplo, si el pediatra de mis hijos, aunque ahora están grandes, tuviera ese tipo de publicidad, yo obviamente desconfiaría. Claro, y el tema es que si la justicia no actúa rápido, que es lo que suele suceder en la Argentina, que te somete pero no te dice si sos culpable o inocente, si hay un delito o no hay un delito... Tu honor queda sometido básicamente a quien esté investigando tu caso. Pero por supuesto, aparte ya se había probado. O sea, yo creo que hubo un empecinamiento por parte de Google. Yo creo que hubo una enorme burla
no solo hacia mí, sino también hacia el juez, porque el juez dictaminaba una cosa y Google seguía haciendo otra. O sea, yo le agradezco enormemente a Martín y creo que gracias a él llegué, después de enormes 4 años, a buen puerto, porque Martín es un perro de presa, estaba constantemente atrás de esto. A ver, perro de presa quiere decir algo. No, yo, en el caso fue muy especial porque después de todo lo que cuenta, cuando salió la sentencia de primera instancia que apelamos nosotros por una cuestión técnica y apeló Google, y yo no entendía por qué lo había apelado Google, porque se había aprobado todo. Y cuando llegamos a Cámara y se confirmó la sentencia, Google al otro día desindexó inmediatamente la información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pudo hacer 4 años antes y no hacerlo sufrir. ¿Podemos todo explicar lo que qué es pasó? desindexó? Que parece una palabra. Eliminar de los resultados de búsqueda Cuando la uno información. pone el nombre de él, no aparece esa información falsa. Quiero distinguir algo que es muy importante. Porque la gente confunde el contenido de un sitio tercero con el contenido de Google. Google, los resultados de búsqueda es la página de Google, es su propio contenido. Aún que lo O sea, toma... si yo pongo Martín Leguizamón y dice, no sé, mala persona... No me lo ponen porque me tienen miedo, pero no me lo van a poner No, nunca. bueno, pero lo que quiero yo decir- siempre pensé que me lo iban a poner alguna vez. Sí, o Esa es la estafador. página de... Porque Martín Leguizamón Sí. es estafador Sí. y es mentira. Sí. Eso es culpa de Google, que esté ahí porque es el Ninguna- panel de control, digamos. Ninguna duda. Bien. Bueno, el ejemplo más claro de eso es el que vos mencionaste de Cristina. De Cristina Kirchner. Ya vamos a entrar ahí, pero ahora te quiero preguntar a vos, Beatriz, ¿quién... no sé si llegaron a encontrar el responsable que le hizo esto a él, pero ¿quiénes están subiendo este tipo de fake news todo el tiempo? ¿Se pueden rastrear de alguna manera cuando es dañar, básicamente, destruir vidas de personas? Y eso creo que Martín te lo puede responder. Es prácticamente imposible encontrar el origen de ese tipo de cosas. Aunque también depende, porque este tema que estamos hablando hoy del derecho al olvido Sí. viene, digamos, el leading case, el caso emblema, es un caso de la Unión Europea, que es un ciudadano español de apellido Costeja, que hace un juicio justamente para ser desindexado de los resultados de Google. Es que ponga Esto su es- nombre y claro. que salga, que deje aparecer la palabra que a él le dañaba el honor, que era mentira. Y el problema que tuvo Costeja fue un edicto que apareció en un diario. En un diario como los edictos judiciales que salen habitualmente en los diarios, creo que era de hace 20, 25 años, Sí. una cosa antigua. Un informe crediticio era. Claro, un informe crediticio por un remate de su departamento. Bueno, era un remate en el cual, claro, 20 y pico de años después, un tipo que no tenía ninguna visibilidad pública, cuando él buscaba su nombre, aparecía ese edicto que estaba en el diario La Vanguardia de Barcelona. Entonces, no siempre la información es de origen espurio o es Claro. o el caso mismo de Natalia Deregui. Por eso es la diferencia entre las falsas noticias y el derecho. Claro, A ver, ahí, por ahí hay ejemplo- un montón de cuestiones de matices que hay que mirar, porque, Exacto. por ejemplo, el caso Costeja lo que ordena es desindexar, por eso es muy correcto esto. Derecho al olvido es casi una cosa que es difícil de definir. El derecho es a ser desindexado el resultado de la búsqueda. Estamos hablando básicamente de Google. Y, entonces, sí, todo. y aclaremos otra cosa. No es para todos los casos tampoco. Yo creo que hay casos, violencia de género, cuestiones de delitos contra los menores, cuestiones políticas. Pero déjame hacer un ejemplo muy En concreto. esos casos no va el derecho por al ahí olvido para mí. Para no hablar mucho en el aire. Sale una información, Beatriz estafadora en 3 diarios nacionales. Clarín, La Nación, Infobae, lo que quieras, ¿sí? Yo demando Ahora, al diario. Claro, bueno, la pregunta es la siguiente. Yo rastreo, Martín me acompaña. pongo tu nombre, Yo no tengo Beatriz, problema, pongo pero tu también nombre a Google. en Google y claro, me empiezan a aparecer las noticias que aparecieron en esos portales de diarios nacionales. Es decir, la demanda, ¿hacia quién es? ¿A Google, digamos, que rastrea y te busca esos portales o la demanda es hacia esos portales? Bueno, acá en eso tenemos una discrepancia con Hace Martín. años. En principio, para mí, en un caso tan claro como este, en caso de una demanda, ya sea por difamación, ya sea una demanda civil o una demanda penal, lo que fuera, si tenés claramente identificado, como sería en este caso, podés ir contra el medio. origen de la información. Porque lo que hace Google es levantar información de medios de terceros. Y el problema Sí. es que si vos ponés en cabeza de Google la responsabilidad, Google no sabe, no está chequeando si lo que publica Infobae o lo que publica La Nación
es cierto o no. Ahora, lo da pero, por válido, ¿por qué digamos. es todo contra, les pregunto, ¿por qué es todo contra Google si, por ejemplo, no sé, hay un montón de gente que se llega, bueno, a deprimir, que se llega a enfermar, a pasarla mal de verdad, o sea, a destruirse sus vidas con información falsa o dañando su honor o su vida privada en Twitter, en Facebook, en Instagram? ¿Por qué solo a Google y no en Twitter? Por ejemplo, si difunden fotos de chicas desnudas y se las robaron de un teléfono, por ejemplo, y eso se viraliza. Es muy sencillo de explicar y complemento lo que dijo Beatriz. ¿Complementás o te diferencias? Porque ponías cara recién. No, porque en realidad yo también, a ver, yo demandaría a los medios, como lo estoy haciendo en casos de empresarios muy importantes, y también a Google, porque Google potencia el daño. Aparecen los resultados de búsqueda y es la propia página de Google. Entonces yo te los tengo a todos demandados. O sea, Google siempre potencia, pero si, por ejemplo, se viraliza en Twitter o se viraliza en Instagram. Ahí hay que diferenciar los perfiles. Si el perfil es fácilmente reconocible o no es reconocible. Si el perfil es anónimo, yo quiero que tanto Twitter, Facebook o Instagram me diga quién es el que creó ese perfil, para exonerarlo de responsabilidad. Por eso es distinta la responsabilidad de los buscadores de las redes sociales. ¿Y el derecho al olvido vale para una información verdadera? Es decir, hay algo de mi pasado que yo no quiero... Aplica para eso nada más. Costeja es una información verdadera. Exacto. Costeja es verdadero, está en un diario, es un edicto judicial. O sea, la fuente es un edicto judicial. Sí, o sea que... hay, digamos, entiendo yo que hay digamos, una coalición de derechos, ¿no? De la libertad de información siempre. Con el derecho al olvido. ¿Cómo se resuelve eso y quién lo resuelve? Y agrego una cosa, pero que si hay alguna diferencia, alguna distinción, pensando en la libertad de expresión, en el caso de que se trate de funcionarios públicos o expresidentes o un famoso, si hay diferencias entre famosos y políticos, y un ciudadano de a pie que vive su vida con el anonimato. Bueno, depende, claramente. Ahí entra a terciar este concepto difuso, que es el interés público. Es un concepto difuso porque en algunos casos es muy claro y en otros no. O sea, por ejemplo, el tema de Natalia De Negri, me parece que no es tan claro más allá del fallo, que así lo determina, pero, por ejemplo, hay casos donde es difuso el interés público. Si es Costeja era claro que ya no tenía ningún interés público. Era una noticia vieja, un edicto judicial, no había ningún interés público ahí. Pero, por ejemplo, un ciudadano que de repente se dedica a la política y hay información de su pasado que puede llegar a condicionar tanto, qué sé yo, cuestiones vinculadas con el resultado electoral o con algún hecho de corrupción o con algún hecho que pueda llegar a ser importante desde el punto de vista de ese perfil público, bueno, ahí hay una cuestión de interés público. El problema acá es que ese concepto de interés público es un concepto difuso y que uno de los problemas es quién va a tomar una determinación. Nuestra posición, por lo menos la que hemos defendido siempre, es que eso se debe dirimir en instancia judicial y que bajo ninguna circunstancia se debe dejar que sean las empresas las que tomen esa decisión de si algo es de interés público o no, porque, digamos, es una forma de trasladarle a las empresas una responsabilidad que no les corresponde. Y de sentar precedentes también, sí, ¿no? igual ahí tenemos un grave problema. Porque para las empresas, por ejemplo, acá hay un fallo de la Corte Suprema que estableció la responsabilidad de los buscadores de Internet y fue más allá y estableció las ilicitudes manifiestas y groseras, que no requieren orden judicial de bloqueo. Ustedes fíjense lo importante de esto. A ver, bajémoslo a la tierra un poco, que nos Muy pusimos fácil, con hay el cuestiones, lenguaje judicial una lesión para que todos entiendan una lesión del otro lado. contumeliosa en la norma. Me tratan de corrupto. Para la Corte eso es una ilicitud A manifiesta. ver, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Vicepresidenta, Sí. expresidenta, uno pone en Google y No, ya no está más. Bueno, ponía en Google Sí. y decía que era ladrona. Sí. Cuando la justicia no sabemos qué va a Hasta decir, ahora pero ya hasta no- ahora no ha dicho nada. nada sobre ninguna de las causas que la involucran ¿En por cuánto lo supuesta borraron? corrupción. ¿En cuánto lo sacó Google? ¿En cuánto lo sacó? En 4 horas. No recibió ni una intimación, ni un reclamo. Cuando se dio cuenta de la macana que había metido, Sí. lo borró. Lo que pasó ahí fue que eso es el box de conocimiento. Hay distintos tipos de resultados. Cuando uno tira una búsqueda en Google, ve primero los que son sponsoreados, que son publicidad. Después los que ordena el algoritmo en función de una serie de variables que Los periodistas lo sabemos bien porque con el sistema SEO que ahora todos utilizamos. Ustedes son perjudicados por los grandes utilizamos buscadores. para Les el tema aviso, de las si no- métricas. porque violan sus derechos intelectuales. Sí. Otra de las cuestiones que se está planteando en el Pero, mundo. doctor- A mí me llama la atención
me llama la atención que haya todavía gente defendiendo Google, cuando en Estados Unidos, su país de origen, los están bombardeando. Miren lo que está pasando con Facebook. Pero ¿es una guerra contra Google o en realidad es pensar entre todos? Porque yo de nuevo pienso en que esta información tan perjudicial para, no sé, modelos, para ciudadanos de a pie, para funcionarios y exfuncionarios, para personas, hay que diferenciarla ciudadanos de toda. a pie como él, que le fue víctima de una información falsa y le arruinaron la vida durante años. Entonces pienso en eso y pienso que salen distintas redes sociales y digo, no tenemos como que pensarlo más allá. ¿Sabes cómo se soluciona muy fácilmente, Catalina? Sí, porque yo no lo veo ni siquiera discutiéndolo. Ni eso. hablar, yo cuando escucho regular se me eriza la piel. Marco legal, como ocurre en la Unión Europea. Hay que hacerle cumplir las condiciones de servicio. Todas las empresas tienen normas comunitarias. Ninguna las cumple. Entonces, marco legal, multas multimillonarias. Alemania, por ejemplo, multa de 5 millones de dólares por día si no bajan un posteo de odio y violencia. Y que ustedes, generalmente las mujeres, son las más perjudicadas. Pregunto por este quién tema. debe intervenir. ¿Es el Estado? Y te pregunto, Beatriz, si hay proyectos al respecto y qué dicen esos proyectos. A ver, ¿quién tiene que intervenir? Claramente, y en esto la cuestión de regular no es prohibir, primera cuestión. Regular es fijar normas no es de una mala convivencia. palabra. No es una mala palabra de ninguna manera. Regulaciones hay de todo tipo. Y una regulación puede ser una ley. Hay algunos proyectos sobre responsabilidad de intermediarios dando vuelta en la Cámara de Diputados, en el Senado. Eso se debatió, no se llegó a buen puerto, no se saldó la discusión y finalmente el proyecto que había tenido media sanción en Senado cayó en diputados y no se terminó, no se volvió a discutir ahí. ¿Quién intervenía, digamos? ¿Era el Estado? Bueno, ahí lo que hay es baja con mandato judicial. Lo que decía recién Martín sobre la ilegalidad manifiesta es parte de uno de los considerandos del fallo Rodríguez contra Google. Mismo fallo que pide que el Congreso se ocupe del tema, cosa que no ha hecho el Congreso. Y cuando no hay ninguna ley, ¿no?, sobre esto, ¿con qué argumento se va a la justicia? Tenés un montón de fallos jurisprudenciales logrados que te dan las herramientas. Lo que pasa es que la gente no los conoce. Bueno, por eso, cuando no quiero hay bajar un poco a la tierra porque siento que a por veces como que nos quedamos como en un mundo que es muy difícil de comprender para la mayoría de los argentinos y para los ciudadanos de a pie. Si podemos hacer, quien quiera de ustedes, un resumen de por qué estamos hablando de esto y por qué nos tiene que importar a todos, a una familia que nos está mirando en este momento, que vio Fuego Amigo y ve la palabra derecho al olvido, falsas noticias, justicia. Te lo resumo cortito, porque cada uno de nosotros debemos tener el derecho de la autodeterminación de nuestro perfil digital. Nosotros debemos elegir qué somos en la vida digital. No lo podemos dejar en manos de las grandes empresas multinacionales. Beatriz. Bueno, coincido con eso, que tenemos que defender el derecho a la autodeterminación informativa, más allá de lo digital incluso, porque hoy, por ejemplo, hubo un caso que salió en la noticia, que fue la base de datos de Renaper, y eso ya no es Google. Eso es muy peligroso. Eso es otro problema. O sea, es autodeterminación informativa, no solo digital. Contá qué pasó con lo de Renaper, porque es una noticia muy fuerte. Que es el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Sí, hay que contá decirlo. todo. El Registro Nacional de las Personas es la entidad pública que administra los documentos nacionales de identidad con toda la información que contiene nuestro documento nacional de identidad. No solo el número, sino también el número de trámite, que es esencial para, por ejemplo, tramitar la aplicación Mi Argentina, tramitar cualquier cosa con ANSES, por ejemplo, el DNI, el número de trámite oficia como clave. Tienen nuestra foto, nuestro DNI. El DNI la de dirección. los más de 45 millones de personas, por lo menos eso es lo que se dijo hoy. El Renaper lo salió a desmentir. Pero ¿qué pasó? El Renaper tiene esa información nuestra. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que alguien apareció en algunos sitios de lo que se llama la Deep Web a ofrecerlos a la venta, a poner a la venta los datos personales y todos los datos del Documento Nacional de Identidad de los más de 45 millones de argentinos. O sea, de todos nosotros. Los datos de Yumi están a la venta. Su foto, su dirección, todo. ¿Esto es así? Sí. ¿De verdad está chequeado? ¿Esto pasó? Y... Esto que te estoy diciendo salió Es la hoy. noticia No, yo lo vi, pero después vi una desmentida, por eso les estoy preguntando, porque me ponen los pelos de punta, que tengan toda la información de todos los argentinos y se esté vendiendo. Perdón, esto es un tema gravísimo y hay que Gravísimo. ocuparse de ¿Y por qué no están de todos la hablando de ciberseguridad. esto? No, pero pará.
volvamos 5 años atrás, cuando asumió el anterior gobierno, una de las primeras medidas que hizo fue transferir los datos de los argentinos del ANSES a la jefatura Sí, de gabinete. y generó una Inmediatamente terrible polémica. fueron a Silicon Valley. Si nos estamos asombrando de esto, pensemos, fue una de las primeras medidas de gobierno, así que... Y generó una fuerte polémica, pero en definitiva quedó pero ahí. todo el mundo se olvidó Los de datos eso. de los argentinos entonces están en todos lados, están a la venta, Sí, están bueno, en Silicon Valley. se ¿Qué trafica, onda? O se sea, los trafican datos de los Pero datos. Yumi perdón, están... pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que hay países del mundo que tienen más sistemas de seguridad donde aprecian el valor de los datos. Aparte es un activo muy importante. Es el petróleo. O te diría es que el es el petróleo de activo esta más era, los importante. datos. Ahora, pará. Ustedes dicen que está chequeado que la desmentida no va porque... A ver, para mí es tienen- verosímil la versión. Yo no tengo evidencia Lo que de si dijo, es cierto lo que o es dijo falso, hoy pero la el versión es RENAPER, verosímil. lo que dijo el RENAPER hoy, que hizo una denuncia a la justicia, es que había una persona que tenía la clave para ingresar y que esa persona usó datos de manera indebida, pero que no fue un hackeo, porque en realidad tenía la clave para ingresar. Es alguien, evidentemente, Sí, que alguien dentro que del tenía RENAPER. acceso. ¿Pero admitieron que están a la venta todos nuestros datos? Admitieron que hubo Una filtración. una deep web, bueno, como decías, que esa filtración sobre 44 personas, entre ellos funcionarios, y por esto hacen la denuncia, pero aclaran que no fue un hackeo porque en realidad no fue alguien de afuera que entró, sino que alguien que tenía la clave. A ver, Esa es me la gustaría diferencia. saber, porque estos datos se deben traficar, se deben comercializar, no sé si saben los valores, pero ¿qué se puede hacer con estos datos? Claro, que los datos de Yumi, por ejemplo. Tiene mis datos, ¿qué pueden hacer? A ver, por ejemplo, a partir del ataque de ransomware sobre una cadena de retail muy grande que recientemente fue multada por menos de 300.000 pesos. Una burla, digamos. Bueno, pero porque hay que actualizar la ley. Hay que actualizar la ley, Es obviamente. la multa mayor de la ley, es una vergüenza. Es una Sí, a ver, vergüenza. Está bien, pero tienen- volvemos a ver, aclarar que volvamos. sí, sí. Tienen mis datos. Sí. Depende qué ¿Por datos. qué Si debo tienen tu temer tarjeta- yo? ¿Qué pueden hacer con Sí, esos tienen datos? los De datos todo. que le robaron al RENAPER de Yumi. Pueden ¿Por usar qué tu de tarjeta todo? A de ver, ¿qué es de crédito, todo? pueden conocer tu historial laboral, cuánto ganás, por ejemplo, porque con el DNI y el número de trámite vos entrás a ANSES. Y en ANSES está todo, está Todos los los aportes trabajos que te de Yumi. hacen, todos Todo. los trabajos históricos Sí. a lo largo de toda tu trayectoria. Blancos. Tu familia, sí, por supuesto. Toda tu familia. Tengo todo en blanco, doctor. Pero a Tengo todo en partir de blanco, esos eso tranquilo. datos, esos Se son puso datos, nervioso, no sé por qué. Se puso... pero son datos muy sensibles, depende del objetivo para que se los Totalmente, quiera utilizar y totalmente. se manejan después esquemas de segmentación a partir de esos datos. Y eso Por eso es creo lo que peligroso. es prioridad en el mundo todo el sistema de ciberseguridad y todo el tema de Exacto. A ver, me tratamiento de datos. despertó algo esto que dijeron. No sé si saben sobre este tema. ¿Tus datos? Suele pasar, no, suele pasar. Uno habla... Tus datos ya están Yo en agarro el Asia, teléfono, en- ¿sí? Y Está hablo... muy preocupado por tu privacidad, me parece. muy Me parece preocupado. muy bien. Agarro el ¿Qué tendrá el teléfono, teléfono, Yumi? no lo prendo Sí. y hablo con Te Cata. están escuchando. Hablo con Cata que tengo Es un muchas micrófono. ganas de hacer actividad física hace muchísimo tiempo que no hago. Sí. Y al otro día me aparece en Instagram publicidades de gimnasios. de Porque lugares como lo así. explicó Beatriz, hay un algoritmo programado por humanos, Sí. porque son los ingenieros de cada una de las empresas, que ese algoritmo escucha palabras claves y esa palabra clave... Pero perdón. Hagamos una pausa acá. Yo no estoy hablando por teléfono. No, Lo estoy haciendo no de manera necesario. presencial. No encendí el teléfono. No es necesario, es un ¿Pero eso es legal? No, para mí es totalmente ilegal, es un disparate, es una violación a Pero la privacidad. ¿Para usted, doctor, o para la ley es ilegal? Para la ley aún no. Para la ley aún no. O sea, pero no pueden depende, escuchar básicamente depende. nuestra charla, Yumi. Depende, porque plantarte un micrófono Eso es o otra cosa. escucharte en tu fuero íntimo, en tu casa, Bueno, es que de hecho ilegal. lo escuchan. Porque, Es ilegal. Porque yo estoy hablando no estoy hablando por teléfono. También estaría mal que hablando por teléfono ¿A me vos te tome los preocupa el datos. teléfono? A vos te tendría que preocupar la batidora nueva, el televisor, Sí. No, el sí, aire claro, no se acondicionado. puede vivir Perdón, así, el entonces. auto. Subís al auto Espera. y el auto sabe qué haces, dónde vas. Pero ¿cómo? Si se querían preocupar, La empiecen a aspiradora, preocupar. La aspiradora que también tiene mapea tu información casa. Aspiradora, nuestra. exactamente. Todos datos. Y a ver, les pregunto esto, porque yo digo, en la No pandemia... les queremos arruinar el día. La No, aspiradora, pelo de punta, pero digo es así. pandemia. Hoy no duerme nadie. Nosotros los argentinos le dimos al Estado todavía muchísimos más datos, porque teníamos De salud. de salud, exactamente. Les brindamos la temperatura que teníamos cada día, dónde nos movíamos, dónde no nos movíamos, del permiso para viajar a la costa. Toda esa información. Si me dicen que entraron, todavía no está esclarecido qué pasó con RENAPER, ¿no? Todavía no está esclarecido. Pero si
entran y sacan datos de los argentinos de una página oficial. O secuestran una empresa multinacional que tiene un montón de recursos para tener protegida su privacidad. ¿Qué pasa con los datos de la temperatura de Yumi, de la salud de Yumi y de todos los argentinos que estuvimos en Mi Argentina, en la app Cuidar, subiendo durante toda la pandemia, que me imagino además que debe ser un problema hasta en el mundo, porque los estados controlaron la salud de todos los ciudadanos del mundo, básicamente? ¿Qué pasa con eso? ¿Es seguro o tenemos miedo? Deberían tener una protección máxima, como la ley así lo dispone, porque es un dato sensible. Lamento decirles que como todo con las nuevas tecnologías es todo vulnerable. A ver, ingresaron en Estados Unidos, en el Pentágono, ilegalmente. ¿Ustedes se creen que no va a poder ingresar en una repartición argentina? Lo que sí, yo creo que hay mucho personal con mucha capacitación en Argentina. Entonces, creo que hay que actualizar la ley, creo que hay que tomar medidas para proteger los datos de los argentinos, que son datos fundamentales de cualquiera, el famoso, el no famoso, el que camina por la calle, pero hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, acá pasaron todos los candidatos, tampoco nos hacemos autocrítica de no haberles preguntado, pero digo... Fundamental. Es un no tema esto. Para ¿Por qué es un no tema? De hecho, porque es un no tema sin grieta, ¿eh? Porque a nadie le preocupa lo de nuestros datos. Es un no tema que la porque dirección les de la conviene. Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante, el órgano de aplicación de dos leyes importantísimas de derechos ciudadanos. La Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos están bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública y está acéfala desde enero de este año. Acéfala está. El gobierno propuso un candidato que carecía totalmente de idoneidad. Nosotros nos presentamos en la audiencia pública a impugnarlo. Y no hay ni siquiera una discusión de decir, bueno, busquemos un especialista, busquemos a alguien, ofrezcámoselo a la oposición. ¿Y eso porque les conviene a los políticos? No, ¿Lo usan nuestros datos no es un en la tema que les, campaña? no es un tema que les interese. Exacto. No es un tema igual, yo coincido con Beatriz en esto que estamos acéfalos, pero tuvimos acéfalos mucho tiempo. El anterior director nacional de datos personales fue amicus de Google en el famoso fallo Belén Rodríguez. Era como designar a Drácula en un banco de sangre. O sea, ¿qué dato iba a controlar? Estaba de los dos lados del mostrador. Y claro. Ahora esas cosas pasan en Argentina. Siendo funcionario, No fue en paralelo a ser funcionario. Bueno, pero si es amigo. Digo, pero no, para que no quede que estuvo en los dos lados del mostrador. Hablando un poquito es defensor de funcionarios y de poder. Entiendo que esto funciona como en cualquier orden de la justicia. En el caso de Cristina Kirchner, concretamente, ¿no? Que se resolvió rápidamente. La desindexación sigue el juicio. Sí. ¿Ella por qué está en el haciendo caso juicio? de que porque le habían dicho ladrona. Injuria, exactamente. Por habían dicho haberle dañado el ladrona. honor. Ahora, me ponen a mí como ladrón. Sí. Yo inicio una demanda. Sí. ¿Se resuelve a la misma velocidad? No. Como siempre, entonces. Exacto. Claro, ¿cómo funciona la El justicia? mejor ejemplo es el caso de Fabián. ¿Cuántos años tuviste, Fabián? 4 años, 4 o 5 años. O sea, Cristina, un día... No, ojo que ahí hay... El proceso de Cristina va muy bien, pero están con la prueba preliminar. O sea, todavía no hay nada, falta un montón para la sentencia. Pero ya lo sacaron. O sea, sí, están, ¿Y cuál es la con diferencia? Si lo pueden hacer en una hora. Bueno, es muy buena pregunta, porque de acuerdo al fallo Belén Rodríguez, como está planteado el juicio, y lo sacaron en 3 horas, ya no hay responsabilidad del buscador. Por eso yo creo personalmente que el caso de Cristina, y ojalá así sea, es el que va a marcar un cambio en el estándar de responsabilidad de los buscadores en Argentina. ¿Qué pasa, digamos? Si fallan favorable a Cristina, ¿qué hoy va a pasar? Por hoy, para que Google sea responsable, lo tenés que notificar que desindexe un contenido. Si no lo desindexa, a partir de ahí es responsable. Sí. El otro criterio de atribución de responsabilidad es la teoría del riesgo. Ya por haberlo publicado es responsable. Y con que Cristina acredite el daño que le causó, la tienen que indemnizar. Pero eso todavía no lo dijo. Igual la Corte no dijo eso en no, por Rodríguez eso contra lo Google. aclaré. La Corte descartó la teoría del riesgo de la responsabilidad objetiva y estableció responsabilidad subjetiva. Bajémoslo a la fallo tierra. de Corte. Que primero hay que Bajémoslo a la intimarlo. tierra A para intimarlo, todos. no desindexa, responsable. Hoy a hoy. Pero hoy a hoy
El fallo de Belén Rodríguez estamos 2-2, porque hubo una renuncia. Vamos a contar Todo el puede caso cambiar, de Belén Rodríguez, todo porque puede ustedes cambiar. están súper metidos y me Sí. copa porque son los Así- que más saben sobre este tema, pero piensen que nosotros, si los políticos no hablan, nosotros nos hacemos la autocrítica Es clave de que que tampoco hablen de estos hablamos temas. y no sabemos, imagínense, estamos todos afuera. ¿Quién es María Belén Rodríguez y por qué estamos hablando de ella? ¿Qué le pasó? Belén Rodríguez es una modelo que la vinculaban con sitios pornográficos, como pondría Belén Rodríguez, el resultado de búsqueda la vinculaban con sitios O sea, pornográficos. ponían su nombre y aparecían Exacto, sitios porno. Exacto. Y su caso, como muchos otros, llegó a la Corte Suprema. La Corte de 6 casos eligió el de Belén Rodríguez. En el caso de Belén no prosperó la demanda porque a criterio de la Corte habían obrado con diligencia cuando los intimaron. Raro porque habían pagado multas de 50.000 y 20.000 pesos, lo que demuestra que no hubo diligencia, 2008. Pero no obstante eso estableció la responsabilidad, como dijo Beatriz, a partir de que es intimado y no desindexa, nace la responsabilidad de Usted decía, indemnizar a la doctor, víctima. que había muchas causas vinculadas a temas de género. Sí, ¿Correcto? muchísimas. ¿Podemos contar alguna personalidad más conocida o casos conocidos por el común de la gente? Bueno, todas las causas que están incluidas las mujeres, lamentablemente, es una cuestión de género. Incluso hay fallos... ¿Pero hay alguna personalidad conocida, pública? A ver, Soledad Solaro, Evangelina Carroza, ¿se acuerdan? La de Entre Ríos, la Sí. chica de Entre Ríos. En la sentencia se establece que hubo una clara violación a los derechos de la mujer, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, que lo ¿Qué había hace- pasado? Recuerdo por ahí. Todo esto la vinculaban con sitios pornográficos. O sea, la mayoría de los casos que te llegan... Los primeros, ahora no, ahora cambió totalmente. Ok. Ahora es por falsas noticias, información. Falsa noticia y también mujeres que las vinculan a sitios porno. Sí, o que les crean, tengo muchos casos que indexación de videos íntimos, ¿Y qué? trucamiento de fotografías. Videos íntimos también entra, digamos, dentro del Es una mismo proceso. ilicitud manifiesta y grosera para la Corte. O sea, ahí ya estás. Tiene Aún sin contenido sexual. Solo por el hecho de ser íntimo es una ilicitud manifiesta y grosera. Que no requiere ni esclarecimiento ni valoración. Lo tienen que bloquear. Pregunto, en el caso, cuando se empezaron a conocer la información sobre las entradas y salidas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena, en las redes sociales, especialmente en Twitter, circulaban imágenes de mujeres que habían entrado y salido y digamos, perfiles anónimos subían fotos, también perfiles públicos, de estas mujeres de forma sexualizada. O sea, básicamente lo que se viralizaba era que las mujeres que habían entrado y salido a Olivos era porque iban a ser un objeto sexual a Olivos. Las fotos de ellas eran verdad, eran fotos subidas de sus redes, pero pero no era estaban lo que habían hecho. descontextualizadas. Esto entra en el mismo lugar, ellas podrían demandar a quién, digamos, Si el perfil está identificado, Sí. al perfil. O sea, si al hubo un dueño del perfil. diputado que subió la foto de una chica que entró a Olivos. Ahí no hay responsabilidad de la red. Ella, digamos, con poca ropa Exacto. y la asocian a que fue Exacto. entonces a Olivos a buscar sexo, ahí Es un puede- claro daño, clarísimo daño. Ahora, si el perfil es anónimo y la empresa titular de la plataforma no me da los datos de quién creó ese perfil, que los tiene en tiempo real. Lo tienen, siempre lo tienen. Perdón, ¿se acuerdan cuando amenazaron al expresidente de la Nación y a su hija? ¿Cuánto tardaron en detener a los dos marmotas que desde una IP pública lo A amenazaron? ver, quiero 3 preguntar horas, es otro muy tema fácil. a propósito de lo que dice ella. ¿Qué pasa con la viralización? ¿No? Que pasa muchas veces que llegan imágenes de mujeres desnudas, ¿sí? Famosas y demás. Y eso se empieza a viralizar, incluso algunos portales algunos portales por ahí más marginales terminan subiendo esas imágenes. ¿Cómo se acciona judicialmente? ¿O hacia quién se va, hacia quién se demanda? Vos fijate qué importante es Belén Rodríguez, que también está previsto. Es una ilicitud manifiesta y hay que intimarlo, ya sea por un mail, por las páginas, muchas veces las páginas tienen un contacto, y hay que mandarle una notificación para que lo desindexe. Fabián, yo quería preguntarte, después de todo lo que pasaste y que perdiste pacientes, te complicó tu vida, ¿tuviste algún tipo de indemnización de parte de Google? No. Estamos en eso, ¿eh? Estamos, sí. El doctor está en Porque eso te generó con todo derecho. 4 años. Sí, igual el monto va a ser infinito. No importa, inferior pero también a lo que yo padecí, ¿no? ¿No hay O sea, reparación posible no, al no, no hay daño del reparación. honor? Y quiero aclarar algo. Los abogados de Google sabían que era mentira. Y lo supieron, no sé, a los 8 meses. Y siguieron insistiendo. Yo creo que lo que hace Google es
correr las fronteras. No porque me puedan utilizar a mí para eso, pero empiezan a correr las fronteras. ¿Con qué objetivo? No lo sé, pero es muy fácil para Google mantener una información falsa. Contra mí, probablemente contra vos, si en algún momento vos te pones en contra de algo, porque yo soy el inicio y soy una persona anónima, solo conocida por mi profesión, pero si conmigo tuvieron una demora de 4 años en solucionar el problema, los abogados sabían, supongo que a los 8 años, a los 8 meses o al año ya sabían que esto era mentira. Ahora, doctor, Pero con algo más grave, que es importante el caso del... Sí. Perdón, ¿se puede indemnizar esto? Sí, obvio. Y los 77 casos fueron pagados. ¿Y cuánto se paga en relación a que en función a qué es el dinero? Ese es otro gran problema de la ¿Cuánto le justicia. podrían pagar a él si él pasó Yo creo 4 que años y le arruinaba no la tiene vida? precio. En Estados Unidos es una demanda millonaria. Acá puede ser 300.000 pesos, 400.000 pesos. Hagamos una cosa, porque hay muchas preguntas, abrimos un montón de ventanas, Qué lío porque hicimos. obviamente son Qué cosas lío que hicimos. nunca hablamos. Vamos a ir un corte Dale. y volvemos y vamos a charlar un poco más sobre qué cosas podemos hacer para reparar cada uno de los casos. Nombramos distintos casos muy diferentes en las redes que nos sociales. traigan soluciones, nos trajeron los problemas, que nos traigan soluciones. Cada vez quedamos todos paranoicos. Claro. Yo siento que mis datos están, no sé, en cualquier otro país del mundo. Nos vamos a un corte. Quédense del otro lado, que ya venimos con mucho más fuego, amigo, de información. Quedamos todos paranoicos. Bueno, Yumi. yo quedé preocupado, Cata. Sí, Quedé preocupado. obviamente. ¿Tendrán alguna, digamos, una suerte de cierre positivo o tranquilizador para nosotros los invitados? No sé, queda ya el final, la ronda de conclusiones o de mensaje que quieran dejar. Les pedimos que apelamos a su brevedad y los comprometemos a volver y a seguir charlando de esto y aprendiendo un poco. Y no me pongan caritas, ¿eh? No, es un gusto, en serio. Cuando quieran, ningún problema. Yo creo, breve, Sí. Breve. falta la pata legislativa. ¿Qué sería? Marcos legales para mí, regulación para Pero hay Beatriz. proyectos. Pero tienen que Que convertirlos en ley. convertirse en ley, claro. Más fácil. Están Con cajoneados. eso, ¿Una ley del derecho al olvido? de sería? todo, de todas las actividades y todos los daños que se producen a través de Internet, porque hoy la problemática tiene un montón de problemáticas. Entonces, Beatriz. Bueno, yo creo que además de la pata legislativa, de un debate serio y profundo en el Congreso, porque uno a veces dice, bueno, legislar, y legislar cómo y con acuerdos fuertes, pero es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto, que tengamos una autoridad de aplicación rigurosa, porque tenemos una ley de protección de datos y nunca tuvimos una autoridad de aplicación que fuera efectivamente rigurosa. Y algo importante, que el Estado se dé a sí mismo una política que incluye no solo normas, sino mucha inversión en proteger la información que tiene de los y las ciudadanas, porque el Estado además es el que nos tiene que proteger frente al sector privado. Entonces, si el propio Estado no nos protege, estamos en el horno. me voy a desmayar lo que estoy escuchando de Beatriz. No sé qué te sorprende. Estamos coincidiendo después de tantos años. es un Bastante gusto. coincidieron hoy. Sí, por eso. Bastante. Antes no coincidíamos, pero se ve que estamos más tranquilos, ¿no? Fabián. Coinciden en que es un problema que hay que resolver urgente. Ninguna todos. duda. A ver que Fabián Ninguna también duda. haga la conclusión. Para mí lo más importante es la justicia rápida. El resto es lo de menos. Si los jueces se ponen más empáticos, se solucionaría mucho más rápido. Uy, pero estás Y pidiendo un montón. Y si los abogados de Google serían más lógicos y no se dejaran ganar tan fácilmente por Martín, sería mejor. A ver, le pido al director que enfoque a Beatriz, que es la que me hizo más carita. ¿Me tengo que preocupar con el RENAPER, con lo que pasó? Sí, sí, te ¿Mucho? tenés que preocupar mucho. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar con los datos de Yumi? Y que te... Con datos de todo, no lo Bueno, mío, sí, nada pero más. te agarré Con los ejemplo. Bueno, tuyos que acá te- me están llegando datos de Que Yumi. te hagan un documento apócrifo y con ese documento después, bueno, podés sacar un crédito Totalmente. o qué sé yo. Una cualquier vida cosa. nueva de gente que, no sé, tarjeta de crédito, comprar... ¿Sabes una- cuántos casos hay de eso? ¿De doble identidad? Bien, por eso me dicen Yumi, porque me van a buscar y no me van a encontrar con ese nombre. Gracias a los tres por estar con No, nosotros. Sí, un gusto. gracias a los tres los comprometemos a volver a Fuego Amigo. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Muy Los interesante. volvimos locos, pobres, porque los Sí, paseamos y ellos de un nos volvieron tema al locos a otro. nosotros. También, sí, yo tengo la cabeza estallada, sobre todo me quedo preocupada. Vamos a Pero hacer me un parece que está capítulo. bien que nos preocupemos. Vamos a Yumi, hacer ¿eh? un capítulo 2, seguramente de este tema, porque quedaron abiertas muchas ventanitas para Sí, hablar vení. de tantos... Igual tenemos, sí, porque tengo que cerrar la ventanita de Fuego Amigo porque se terminó el programa. Ah, bueno. Chau Eli, chau Mayra, chau a todos. Hasta Nos mañana. esperamos mañana.